Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Buenos días con todos, sean bienvenidos una vez más a una nueva enseñanza, una nueva transmisión de los días domingos. Me encuentro alegre, contento por haber compartido un tiempo de alabanza, de adoración junto con mis hermanos presentes que tienen la oportunidad y el privilegio de poder venir personalmente a la casa del Señor. Sean bienvenidos, como les digo una vez más, reciban como siempre un cordial saludo de parte de los ministerios de Neshama, tanto de aquí de la ciudad de Quito como de la ciudad de Tulcán, esperando que en casa, aquellas personas que están aquí presentes, que nos acompañan el día de hoy, se encuentren llenos de la presencia del Señor, se encuentren bendecidos, se encuentren con expectativa de lo que el Señor va a hablar a nuestros corazones el día de hoy. Recuerden, siempre yo les he decir que es importante que cada domingo, porque los domingos es lo que nosotros nos unimos, ¿no es cierto? Venimos a la casa del Señor, que cada domingo usted cuando abra sus ojos venga con expectativa, y si es que decidió venir a la casa del Señor, siempre esté en su corazón eso de que, Señor, háblame el día de hoy, yo sé que tú vas a hablar de una manera diferente, distinta, y quiero aprender tu ley. Guarda tu pacto en mi corazón y en mi mente para que yo la pueda cumplir. Siempre tiene que usted venir con ese tipo de expectativas para que el Señor pueda hablar, porque recuerde que si usted viene con ese sentido de honra, el Señor no lo va a dejar ir de igual manera como usted entró. Si usted tiene esa fe de que el Señor le va a hablar a su corazón, créanme, no va a ser la voz del hombre, va a ser la voz del Señor quien va a llegar a cada uno de sus corazones. Amén. Asimismo, los que están en las pantallas, tras de un dispositivo, pues bienvenidos una vez más. Como siempre sabemos decir también, muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares, a sus corazones con esta palabra del Señor, tanto los días miércoles, sábados y domingos. Así que les hacemos llegar ese cordial saludo y vamos a empezar el día de hoy, ¿no? Simplemente como para seguir recordando, recuerden, pues estamos en el año de la obediencia. El Señor ha soltado esta palabra poderosa que creo que nos está sosteniendo muy fuerte en estos tiempos. Dice que no importa, voy a parafrasearlo, no importa en este momento las circunstancias que estemos viviendo, si usted se mantiene fiel y obediente a lo que el Señor le ha dicho, créame que el Señor nos va a tratar como un pueblo diferente, distinto, como su pueblo preferido. Así que muchas veces en el año vamos a enfrentar dificultades. Yo creo que en este recorrido que ya se acabó el tercer mes, ¿no? Estamos entrando al cuarto, y es como que el tiempo pasa volando. Y yo estoy seguro de que en estos 3 meses hemos visto la fidelidad de Dios. En estos 3 meses hemos podido ver también las pruebas del Señor, ¿no es cierto?, en nuestras vidas. Pero hay una promesa que está escrita aquí, que dice que si nosotros obedecemos y escuchamos lo que Él manda decir, Él nos va a tratar como un pueblo preferido. Así que eso es lo que nos sostiene el día de hoy, porque yo estoy seguro de que hasta este momento, ¿cuántos han tenido que enfrentar ya en estos 3 mesecitos del año pruebas ya en sus vidas? Yo creo que sí. Pero el Señor te dice, obedece. Simplemente obedece y vas a ver que yo no te voy a dejar solo. Yo no voy a permitir que el enemigo meta su mano para destruirte. Pero siempre y cuando tú también obedezcas. Amén. Así que, como les decía, haciendo alusión de lo que hemos estado viendo en estos últimos domingos, y justamente haciendo alusión de lo que el Señor ha hablado para este año, es importantísimo ver mucho acerca de este tema de la obediencia, porque muchas veces nosotros pensamos que obedecerle al Señor es cumplir una ley, un mandato, pero nos damos cuenta de que muchas veces Él se mete de manera sutil. Hemos estado viendo, ¿no es cierto?, para que nosotros como hijos de Dios nos desviemos del camino y terminemos rebelándonos de cierta manera, que no lo hacemos directamente como si chuta, vamos a salir a pecar deliberadamente, sabiendo de que
sabemos las cosas que están mal y vamos a propósito a cometer esos actos, ¿no? Muchas veces el Señor nos indica en su palabra que el enemigo es bien astuto, ¿no? Y por eso es que nosotros debemos de aprender cómo es lo que Él también se mueve para nosotros estar prevenidos y no dejarnos caer en las artimañas que el enemigo pone a sus hijos, ¿verdad? Y hay veces que Él va a hacer cosas sutiles para que nosotros nos desviemos de obedecer a Dios y terminemos cayendo en rebelión, ¿no es cierto? En orgullo. Y eso es lo que hemos estado viendo, por eso es que, bueno, el tema del día de hoy, vamos a continuar con la enseñanza que quedó pendiente. La anterior semana habíamos hablado de dos amigos inseparables. ¿Cuáles eran esos dos amigos inseparables? ¿Quién vino? ¿Quién no vino a la escuelita la anterior? ¿Quién da más? ¿Cuáles eran los dos amigos inseparables? Bueno, los que no vinieron, pues ahí está el punto, ¿no? Si es que no vienen, pues se jalan. La desobediencia y el engaño. Siempre la desobediencia va de la mano del engaño. Y ya hemos hablado que si nosotros le damos rienda suelta a desobedecer a cada momento, el engaño va también a estar formando parte de nuestra vida. Y ya habíamos visto rápidamente que eso sucedió con el rey Saúl, ¿verdad? Que él pensó que había obedecido a las órdenes de Dios cuando en verdad pensó hacer algo diferente y él pensó que era lo bueno. Y habíamos hablado un poco acerca de un episodio bíblico en donde Dios mandó a matar, ¿no es cierto?, al rey de Amalek, ¿no es cierto?, y dijo que destruya a todos sus ganados, hijos, mujeres, todo lo que encontrara. Pero él decidió conservar, ¿no es cierto?, cierta parte de lo que él creyó bueno en ese momento, ¿no es cierto? Y habíamos visto hasta ese punto. Y decíamos, ¿no?, para continuar ya con la enseñanza, que muchas veces cuando la persona empieza a creer que está haciendo algo bueno sin obedecer las órdenes específicas que Dios le da, esto se puede volver y se convierte en un patrón en la vida de la persona. Y tal vez no lo hace deliberadamente, sino como que ya se convierte en una costumbre y lo hacen por default, como saben decirlo. Es como cuando se pone una costumbre en el corazón. ¿Cuántos se levantan todos los días temprano sin necesidad de un reloj? ¿Por qué creen? Porque ya se volvió costumbre. Al inicio como que muchas veces ponemos la alarmita, ¿no? Tipo 5:30, yo que sé, a la hora que se despierta. Y al inicio tal vez puede ser que a los 3, 4, hasta los 8 días puede ser que tengamos que despertarnos con el reloj, pero cuando ya se va acostumbrando nuestro cuerpo sin necesidad de que usted ponga una alarma, ya se acostumbró y su cuerpo se levanta. Y no importa si es sábado o domingo, usted ya está despierto a las 5:30 de la mañana, ya está despierto, ¿no es cierto? Entonces eso es como una costumbre, y lo mismo sucede también en las cosas espirituales. Una vez que se forma un patrón, ¿no es cierto?, se vuelve cada vez más difícil discernir la verdad del error cuando creemos que estamos haciendo las cosas bien. Y decíamos que la magnitud de la desobediencia también crece proporcionalmente. Y también decíamos que un corazón verdaderamente arrepentido traerá liberación y abrirá los ojos al engaño. Y nos habíamos quedado justamente diciendo de que Dios siempre ofrece una oportunidad de arrepentimiento, ¿no es cierto? ¿Cuántos creen en esta semana que fueron obedientes al 100% al Señor? Y esa es una especie de rebelión. Y la rebelión termina siendo pecado. Y muchas veces nos damos cuenta, nos decimos, ya no peco deliberadamente, ¿no es cierto?, ya no fumo, ya no tomo, ya no. Las cosas que se suponen son malas. Y uno piensa que está en obediencia al Señor. Dice, yo oro, yo leo, yo voy a la iglesia. Pero muchas veces hacemos cosas que el Señor ha pedido que hagamos, pero nos parece bueno hacer de diferente manera. Y eso también es desobediencia. Porque una obediencia parcial no es obediencia. ¿No es cierto? ¿Usted qué cree? Entonces, Dios siempre ofrece una oportunidad de arrepentimiento. Y la palabra de Dios dice que Samuel, el profeta, confrontó directamente a Saúl con la evidencia de su desobediencia. Y eso es algo hasta alegórico, ¿no?, medio cómico.
Porque en la palabra de Dios, cuando Saúl, usted se acuerda que habíamos visto en la anterior semana de que viene el profeta y Saúl lo recibe el profeta y le dice, bendito seas tú, ¿no es cierto? Enviado del Señor. Te comento de que yo he cumplido a cabalidad con lo que me enviaste, con lo que Jehová envió a hacer, ¿no es cierto? Y era, como le decía, tan caretuco que él, sabiendo de que a la final desobedeció, ¿no es cierto? Él pensó que había obedecido de cierta manera y le recibe al profeta diciéndole, bienvenido, yo he obedecido. Y así muchas veces nos comportamos. Yo les decía, esta palabra es para los hijos de Dios, para los líderes. Porque muchas veces creemos que hemos obedecido cuando el Señor dice, y lo que te mandé a hacer hace tiempo, específicamente con la palabra que te di, es como que no, lo que pasa es que déjame ver a mi tiempo mejor, Señor. Pero al final yo estoy cumpliéndolo, pero a mi tiempo. No lo que el Señor te mandó a hacer. Y si también obedeces a destiempo, ya no es obediencia. ¿Me hago entender? Si alguien te pide hacer algo para el día de hoy a las 5 y tú no lo haces y lo haces pasado mañana, ¿será obediencia? Te pidieron a las 5 de la tarde para el día de hoy y no lo hiciste. Eres desobediente. ¿Me siguen o no me siguen? Amén. Así termines obedeciendo pasado mañana. Ya no obedeciste la orden, la instrucción puntual que te dieron. Y una vez que Saúl recibe al profeta de Dios y le dice, bendito seas tú del Señor, he obedecido a Jehová, ¿no es cierto? Con su instrucción, estoy parafraseando, ¿no es cierto? Samuel le responde y es tenaz, porque no es que Dios le reveló a Samuel que tenía cosas que él había reservado, sino que justamente su pecado lo delató. Y aquí dice la palabra de Dios, ¿no? Y es como decía, es algo cómico, porque en 1 Samuel, para los que tienen la palabra de Dios, les pido que me acompañen a la lectura, ¿no? Dice 1 Samuel 15:14. Dice, una vez que termina de hablar Saúl, ¿no es cierto? Y le dice a Samuel, perdón, ¿no? Que dice, yo he obedecido lo que tú ordenaste, lo que, bueno, Jehová ordenó, ¿no? Dice, por medio de ti. Dice, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Samuel conservó lo mejor del ganado, así dice la palabra de Dios. Dijo, no, estos no los matemos, estos llevémoslo al corralito para ver si es que inclusive después podemos hacer ofrendas a Dios. Y yo les decía, ¿está mal eso? Les preguntaba yo la anterior semana, ¿no? Les decía, ¿usted hubiera hecho lo mismo? Es decir, de conservar lo bueno, aunque Dios dijo que acabara con todo, que no deje vivo nada. Sin embargo, a él le pareció bueno guardarse eso. Y su pecado lo delató, porque mientras Saúl quería hablar, y era como decir, es algo cómico, ¿no? Mientras Saúl quería hablar y explicarle al profeta, estaba atrás la vaquita. Dice, ¿pero qué es que dijiste? Yo he cumplido con como que no lo dejaba hablar, porque el pecado hablaba más fuerte. Y aquí hay muchas enseñanzas, ¿no? De parte del Señor, porque es muchas veces como cuando nosotros queremos venir a la presencia de Dios, ¿no es cierto? Y sabemos que estamos en rebelión y queremos empezar a orar al Señor. Y el Señor dice, a ver, quiero escucharte, pero ¿qué es ese balido de vacas y ovejas que están ahí atrás tuyo? Es el pecado, ¿no? Y eso representa, el pecado de Saúl lo estaba delatando a leguas, porque mientras él quería hablar, la vaquita estaba atrás mugiendo ahí, ¿no es cierto? Y no permitía una comunicación fluida, porque decía, a ver, ¿qué me acabas de decir? Repiten, porque más escucho a las ovejas y a la vaca que lo que tú estás diciendo. Y a veces eso también representa cuando nosotros queremos orar a Dios, ¿no? Y sabemos que tenemos un pecado, que hemos cometido un pecado y queremos venir a la presencia de Dios a tener comunión con Él. El Señor dice, bienvenido, a ver, cuéntame, ¿cuál es tu necesidad? Y tú empiezas, Señor, te pido por el te pido por la ¿no es cierto? Y dice, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está? Es tu pecado. Dice, primero, deberías, ¿qué? Haber hecho, primero es acabar con el pecado para que, lógicamente, no exista ningún tipo de ruido. ¿Me sigue? Amén. Y la palabra de Dios dice que Saúl respondió rápidamente. Miren lo que sucede, ¿no? ¿Cuántos nos identificamos con las respuestas que da Saúl en este momento? Yo creo que sí. Porque, seamos sinceros, ¿no? Antes de leer la palabra de Dios. ¿A cuántos nos han cogido, se puede decir, mintiendo? ¿A cuántos nos han cogido en el pecado?
cuando uno dice, ve que hiciste, y uno es como que se trata de justificar. Y lo primero que hace es como que no reconocemos el error. Siempre tratamos de justificarnos, o lo que es peor, lo que dijo Saúl, esos telados. De Amalek los han traído. O sea, él empezó a echar la culpa a otros, ¿no? Como que dijo, él dio la orden de que mataran a todos excepto a lo mejor, ¿no es cierto?, del ganado. Y es chistoso porque él responde y dice, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las vacas. Escuche bien, ¿no? Y de las ovejas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo hemos destruido. Imagínense, ¿no? Por eso él creía que hizo bien. ¿Quién era el rey ahí? Él. Y si se da cuenta, el pecado que tenía que asumir el rey le echó la culpa a él. O sea, dijo, yo no. Pero ¿quién dio la orden? O sea, ¿quién era el rey? Él mismo se estaba desautorizando al responder de esa manera. ¿Sí o no? Es como que dijo, no, es que el pueblo fue el que perdonó lo mejor de las vacas y de las ovejas, y para sacrificarlas después a Jehová tu Dios, pero lo demás lo hemos destruido. Imagínense, en vez de admitir, como les digo, su error, Saúl volcó la culpa de sí mismo al pueblo. En otras palabras, tal vez Saúl quiso decir, yo quería obedecer, pero el pueblo O sea, él lo dijo, sí, fue por la instrucción que yo di. Y no obedecía al Señor completamente. Perdona. Y si se recuerda que estábamos haciendo la analogía entre David y Saúl la anterior semana. Los que pudieron estar aquí presentes, ¿se acuerdan lo que hicimos? ¿Y a quién dábamos mayor, se puede decir, desventaja en ese caso? ¿A Saúl o a David? Entonces, Saúl lastimosamente utilizó la presión del grupo, por llamarlo así como hoy lo llaman, ¿cierto?, como excusa para desobedecer las directrices divinas. El corazón no arrepentido desvía la culpa hacia otros cuando se lo atrapa en desobediencia. No es culpa mía, es culpa del otro. No es culpa mía, es culpa del líder. No es culpa mía, es culpa de cualquier cosa, pero menos de la tuya. Porque tú quieres salir bien parado, ¿no es cierto? Aunque sabemos que en verdad hemos desobedecido, porque Saúl sabía que él dio la orden de conservar lo malo, pero le echó la culpa al pueblo. O sea, como que él quiso decir, sí, la verdad es que me presionaron. Y a la final es como que, pero lo hemos destruido, ¿no? O sea, no es que es tan malo. Entonces él creyó que el desobedecer de esa forma no era tan malo, ¿no es cierto? Y hay instrucciones en la palabra de Dios que son claras y específicas, y muchas veces nosotros decimos, bueno, está así, pero no creo que sea tan malo hacer de esa forma o de esa manera. ¿Cuántos se sienten identificados con esa forma de proceder? Es como que, yo sí he hecho a veces como que lo que está ahí no creo que sea tan así literal, no de ser tan malo. Hay que recordar que otra vez Saúl era el rey, o sea, Saúl guiaba al pueblo, no el pueblo. En otras palabras, él no era responsable de su desobediencia, sino también de la del pueblo. ¿Verdad? Porque Saúl era quien tenía autoridad para poder guiar al pueblo y de darle instrucciones correctas al pueblo. Por eso es lo que yo les digo, escuchen bien, líderes. Y uno de ahí dice, líderes, bueno, es para vos, yo no soy. ¿Sí o no? Está atrás de... para líderes es, sí, esta palabra es para líderes. Escuche bien otra vez, esta palabra es para líderes, no para los que están allá afuera. ¿Y quién es líder? Duro. ¿En serio? Algunos me quedan viendo así. ¿En serio? ¿Sí? ¿Es líder? No creo. Con razón, si yo me siento tranquilo. Usted es líder, escuchen bien líderes, porque ustedes darán cuenta por la desobediencia que permiten en aquellos que se les ha confiado para su cuidado.
¿Se quedó claro? Les repito. Vuelvo a repetirse para que nos den esa bendición. El líder dará cuenta por la desobediencia que se permite en aquellos a los cuales se les ha confiado a su cuidado. Uno va a decir, chuta, pero es que yo no estoy en la iglesia como líder, entonces me salvé. ¿Y sus hijos? Cuando están cogiendo mal camino, tú eres responsable de decirle, hey, ese es el camino incorrecto, tienes que venir por acá, o le dejas mentir. Entonces todos somos líderes, de cierta manera, sea en la iglesia, sea en la casa, sea en el trabajo, sea con sus amigos, lo que sea. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de la historia de Elí? ¿O no han leído la Biblia? Esa parte dice, no, yo no la tengo, me la he saltado. Elí, el sacerdote que guió a Israel durante 40 años, dice la palabra, sabía que sus hijos despreciaban las ordenanzas del templo de Dios. Y sin embargo, no hizo nada. ¿Por qué? Porque eran sus hijos. Era complicado muchas veces empezar a corregir a sus propios hijos. ¿Y les dio qué? Estoy parafraseando, ¿no? Yo lo estoy viendo lo que se ha dicho. Les dio una palmadita como regaño. Pero no ejercitó su autoridad para removerlos o para frenar sus actos que estaban siendo contrarios a lo que demandaba el Señor. Por lo tanto, Dios decretó en este momento, ¿no? Primera de Samuel 13:3 dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Alguien tiene otra versión tal vez? Rápido, por ahí. La versión Reina Valera. ¿Nadie? ¿Quién trajo la Biblia el día de hoy? Si no trajeron, pegarse a un cristiano, por favor. A ver si puede. Tal vez alguien que pueda buscar este versículo en otra versión, porque dice, y él no los ha estorbado. Me gustaría ver qué dice en otra versión con respecto a y él no los ha estorbado. ¿Quién tiene el, en vez de estorbo, qué palabra pues? ¿Qué puede ser? 9, dice. Alguien dale, a ver, duro. Si hubieras obedecido la orden de tu Dios, tu reino habría durado para siempre. Pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo. Primera Samuel 13:3. Sí. ¿Seguro? 13. 13. 13. Versión TLA. Ahí está. Entonces Samuel dijo a Saúl, lo caliente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Está hablando de reino temporal. Claro. Bueno, no sé si entonces ahí está. Estorbar, ¿no? No los corrigió en otras palabras, ¿no? Vamos a ver otro. En otras palabras, no solamente fueron sus hijos, sino también él fue juzgado. Lo que estoy tratando de decir. Así que Saúl, lastimosamente, culpó al pueblo. Luego apuntó que ellos reservaron los animales por una buena causa. Justificaciones. Ahora, mi pregunta es, los guardó para después hacer sacrificios a Jehová tu Dios. ¿Está mal tal vez hacer eso? ¿Estaba mal? O sea, ¿qué pecadazo? ¿Dónde estaba lo malo? O sea, si yo me pongo a pensar, a juzgar naturalmente, ¿dónde estaba lo malo cuando Saúl le dijo, bueno, guardaron lo mejor de las vaquitas para después hacer sacrificios a Jehová tu Dios? ¿Dónde estaba? En el pensamiento de ellos. Muy bien, ¿ya? ¿Qué más? Aquí dice en la versión internacional, ¿Qué dice? te has portado como un necio. Me gustó, esa me gustó. Te has portado como un necio. Muy bien, eso por eso decía, las versiones son interesantes. Muchas veces pensamos que
cuando nosotros queremos coger algo que es bueno y para después tirarlo al Señor, cuando eso no está mandado en su palabra, cuando Él no lo decreta en su palabra, no sirve de nada. Usted sabe, yo estoy seguro, usted sabe de que Saúl se engañaba si pensaba que con desobediencia podía ofrecer un sacrificio o un servicio a Dios que fuera aceptado. Por eso es que no se juzga, ¿no? Estás transmitiendo, Carlitos. Después nos van a salir volando. Por eso es que no se juzga cuando en otras religiones, ¿no es cierto? Hasta es cómico por eso, ¿no? Pero no nos damos cuenta, o sea, estamos tan cegados, la gente está tan cegada, que piensan que con hacer actos de sacrificio, ¿cierto?, pueden borrar todas las iniquidades y pecados que han hecho durante todo el año y solamente dedican una besita, ¿no?, para hacerse chuta. Me voy por poco caminando de rodillas de aquí hasta donde tenga que caminar y me raspo todito, sangro, ay, 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 ¿no es cierto? Con eso yo borro mis pecados, hago ese día, pero al otro día ya me pego mis buenas. Porque pienso que así es como el Señor acepta los sacrificios. El que entendió, entendió. ¿Verdad? Así son. Entonces yo no puedo ofrecer un sacrificio supuestamente que yo pienso que está bien, cuando el Señor lo que prefiere no es que te raspes las rodillas y sangres, o que te empieces a latigar así, no, yo pecador inmundo, ay, 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 que rasgues toda tu espalda. Él prefiere que obedezcas antes que hagas eso, porque está escrito también. Así que no lo digo yo, vaya a pegarse con el Señor. Yo creo que esa es la modalidad de rebelión más engañosa que puede caer en el corazón del hombre. Así que tenga mucho cuidado. El Señor muchas veces te va a decir, yo prefiero más bien la obediencia que los sacrificios que tú hagas. No, Señor, a ver, ya pequé, ¿no? Entonces, como pequé, ahora sí me voy a levantar a las 3 de la mañana y no voy a dormir. Porque como pequé, eso creo que te agrada. El Señor dice, no, antes, mejor, escúcheme bien, y sin caer en temas de herejía, escúcheme bien. Mejor obedezca al Señor y no se levante a las 3 de la mañana. Ore a las 10, a las 9 de la mañana. No haga ese tipo de sacrificio, pero no peque. ¿Cuántos me siguen acá? Es preferible, yo les aseguro que es preferible eso. Porque muchos dicen, chuta, ya me jalé, ya pequé, ahora sí voy a ayunar 3 días porque pequé. Mejor antes que ayunar 3 días, no peque. ¿No es cierto? Mejor no peque. Y péguese su buen asadito. Muchos creen que ya mismo se acerca Semana Santa. Muchos creen que no comer carne el día viernes, pucha, que veces, qué sacrificio, ¿no? No comer el asadito el día viernes. Ahí el Señor me ha de aceptar. Obedezca mejor. Y péguese el asado el día viernes. No le va a pasar nada. No se va a convertir en pescado, ni cosas así. Créeme. ¿Cómo se dice? Bueno, no sé, ¿no? Que dice que si se baña el día viernes a las 3 de la tarde. ¿No han escuchado eso? ¿O creo que yo soy yo no el único loco que ha escuchado eso? Y la vemos, este tipo de rebelión lo podemos ver en la vida de Caín, el primogénito de Adán, ¿verdad? Que también ofreció un sacrificio que el Señor no aceptaría. Dice la palabra, él trajo el fruto de su campo como ofrenda al Señor. Sabemos que fue traído con mucho esfuerzo. Escuche bien, sabemos que Caín se esforzó para presentar la ofrenda a Dios, pero había maldecido la tierra con anterioridad. ¿No es cierto? Caín tuvo que limpiar el suelo de las rocas, otros escombros, luego aró, cultivó el suelo, plantó, regó, fertilizó, protegió la siembra, todo lo que tiene que hacer. Y pasó mucho esfuerzo para poder servir al Señor. Pero fue un sacrificio a su propia hechura, no la ordenanza de Dios. Dios quería que él obedeciera antes que estar haciendo todo tipo de sacrificios. O sea, representaba su servicio a Dios con sus propias fuerzas y habilidad más que por la obediencia. Por eso es que rechazó la ofrenda de Caín. Porque él se esforzó.
se sacrificó en hacerlo, pero era desobediente. Ese es el resumen. Así que, si usted quiere hacer algo como algo sacrificial para el Señor, porque eso también lo recibe, pero prefiere el Señor siempre la obediencia, pero estamos en el año de la obediencia. No te esfuerces tanto en sacrificarte, si chuta voy a ofrendar y como la viuda, ¿no? O sea, no tengo nada, pero voy a poner lo que tengo que poner. Mis blanquitas ahí, ¿no es cierto? Me las pongo. Me voy a quedar sin comer esta semana, Señor. El Señor dice, mejor, no, espera un ratito. Antes de poner, por eso es lo que el Señor dice, ¿no? Dice, antes de poner la ofrenda aquí, si es que estás peleado con tu hermano, mejor anda primero, ponte al frente y de ahí ven a poner. Muchos intentamos sacrificarnos de cierta manera para tratar de agradar a Dios, cuando el Señor dice, primero la obediencia es más que un sacrificio. Me agrada más, mucho más que sacrificio. Ahora póngase a pensar, si es obediente y el Señor le pide hacer actos de sacrificio, qué bendición, ¿verdad? Ahí es cuando viene la bendición. Muchos se preguntan tal vez el día de hoy, dicen, ¿por qué será que no recibo respuesta de parte del Señor? Si he madrugado los domingos, si estoy al servicio, llego temprano, estoy también intercediendo, estoy yendo a predicar la palabra, ofrendo, diezmo, pero no veo. Por ahí hay alguna cosa que tienes que ajustar, tal vez, en tu obediencia, lo que Él ha pedido para ti. ¿Me están siguiendo o no? Ahora Abel, el segundo hijo de Adán, trajo la primicia escogida de su rebaño, de las grosuras, ¿no es cierto?, del cordero, y lo ofreció al Señor. Sabemos también que él tuvo que trabajar muy duro mientras atendía a los rebaños. Y es improbable que tuviera que trabajar tan duro como lo hizo Caín. Pero escúcheme bien, el trabajar duro, el sacrificarse, para que quede claro, no significa que usted está haciendo lo correcto delante del Señor. Pero si usted obedece y trabaja duro, no tiene que, de cierta manera, que estar clamando por las bendiciones. Las bendiciones lo empezaron a perseguir. ¿Dónde le firmo? Preste un papelito y le firmo que así lo escuchará. Pero hay que ser obedientes. ¿Hay que ser qué? Obedientes. Y así lo corrobora la palabra de Dios, ¿no? Bien. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Fue engañado. ¿Por qué? Porque él pensó que también se sacó la madre, disculpando el término, ¿no es cierto? Dijo, y viene mi hermano que tal vez ni lo vi trabajar tan duro, y Jehová le recibe de mejor manera su ofrenda, y se empezó a engañar en su corazón. Y la rebeldía trajo, se puede decir de cierta manera, hasta ese sentido de tanto de rebelión, ¿no es cierto? De envidia, de envidia, de rencor contra su hermano. Porque ¿qué de malo hizo su hermano? El propio pecado de él se hizo llenar en su corazón de envidia contra su hermano, de rebelión, y terminó matándolo. ¿Qué culpa tuvo el hermano de obedecer al Señor? No. Pero él no quiso entender eso. No dijo, yo he desobedecido. ¿Por qué no sigo los caminos que también mi hermano sigue? Porque su corazón fue desobediente y terminó engañando. Por eso las dos van de la mano. Son dos amigos inseparables. Así que hay que echar fuera, ¿no?, la desobediencia y el engaño de nuestras vidas. Muchos van y dicen, no, yo desobediente, ¿qué voy a estar haciendo engañado o engañando a otros? Podemos ser engañados. Y ambos tenían el mismo aprendizaje, los mismos requerimientos divinos, porque habían sido enseñados por sus padres, ¿no es cierto?
Ellos habían escuchado cómo sus padres intentaron cubrir su desnudez con hojas de higuera. Hojas que representaban lógicamente su propio intento de cubrir su pecado, ¿no? Porque cuando se sintieron desnudos, cuando se vieron desnudos, así dicen las palabras, se cogieron las ramitas y se intentaron tapar, ¿verdad? Pero Dios mostró entonces su ofrenda aceptable matando un animal inocente para cubrir la desnudez de Adán y Eva con una piedra. Así que Adán y Eva sabían que el sacrificio de un animal era la manera aceptable de cubrir un pecado. No sé si se dan cuenta cómo eso tiene un trasfondo tan fuerte. ¿Me están siguiendo o no? Que el momento en que Caín y Abel presentaron la ofrenda a Dios, ¿qué le dijo? ¿Qué le estaba diciendo Abel a Dios al traer un cordero y sacrificar un cordero? ¿Qué le estaba diciendo? Listo. Abel le decía, yo soy pecador, Señor, no soy digno, pero aquí te traigo una ofrenda. Por eso escogió al corderito. Mientras que Caín no se sentía culpable. Él pensaba, como Saúl, que estaba haciendo todo bien. Por eso él no sacrificó al animalito. Él dijo, con ramas, con que trabaje duro. Con eso ya. Él en otras palabras decía, aquí estoy, yo no he hecho nada, Señor, pero te presento la ofrenda. ¿Me están siguiendo? Abel fue humilde. Dijo, Señor, yo soy culpable, yo soy pecador. Sé que de esa manera tú a mis padres los cubriste en su pecado, te ofrezco el cordero. Caí en vuelta como que dijo, no, yo estoy bien. Yo no tengo por qué arrepentirme de nada, yo estoy caminando. He trabajado duro la tierra, me he sacado la madre. Aquí le presento lo mejor de los vegetales. Y dice clarito ahí que Dios no miró con agrado. ¿No es cierto? Por eso los vegetales no son de Dios, ¿no? Paréntesis, hermano. No, a lo que voy es como que ya lograron entender por qué Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Porque él dijo, al presentar eso dijo, yo soy pecador, yo soy culpable. Me he jalado, pero aquí estoy. Recibe mi ofrenda. Cuando nosotros somos sinceros delante de la presencia de Dios y decimos, Señor, soy un pecador, necesito de tu presencia para vivir, necesito que cada día hables a mi corazón para yo seguir tus caminos, el Señor te acepta. Los que vienen diciendo de que no han pecado, de que son pero la última Coca-Cola del desierto, complicado es el asunto ahí, ¿no es cierto? Entonces el Señor está hablando, exacto, sí. Y vienen todavía después, inclusive vienen como que chutas, que, y verán, voy a poner mi diezmo, ¿no? Incircuncisos pecadores. El Señor dice, rechaza, ¿no? Porque pensamos que es a través de un sacrificio que el Señor te va a aceptar. Aquí es clarito eso. No sé si usted lo ha visto, no sé si el Señor el día de hoy le reveló un poco por qué al uno le aceptó y al otro. Ellos sabían que ocurrió de esa manera. Dios le dijo a Caín que él sabía lo que era correcto en Génesis 4:7. Sin embargo, Caín trató de ganar la aceptación de Dios aparte de su consejo. O sea, dijo, bueno, me aconsejo algo, pero yo creo que es bueno hacer esto. Y es lo mismo que le sucedió a Saúl, ¿no? Así que, ¿cuál es el deseo del Señor? El deseo del Señor es la obediencia del hombre, no los actos de sacrificio. Llévese eso el día de hoy en su cabeza. Así que no nos sirve de nada. No quiere decir que el Señor no acepte los sacrificios que nosotros hacemos, pero no nos sirve de nada sacrificarnos si es que no obedecemos. Por eso es importante primero obedecer, y si es que después el Señor pide sacrificios, eso va a ser tremendo. Créanme, otra vez. Ya voy repitiendo creo 3 veces para que nos den esa bendición. Y mire como este asno. Vamos más adelantito.
qué ocurre cuando desobedecemos a Dios? ¿Se acuerdan hace unos 15 días atrás de que habíamos hablado? 15 o 21 días atrás. ¿Qué ocurre cuando la desobediencia llega a nuestra casa? Es como que Abre la puerta. abrimos la puerta. El diablo estaba a la puerta. Y él fue el que puso y sembró en el corazón de Caín para que él se rebelara contra Dios y luego contra su hermano, que terminó hasta quitándole la vida. ¿Y cómo podía Caín gobernar sobre el pecado que en ese momento lo estaba acechando? Con una simple decisión. ¿Cuál? ¿Cuál era la decisión que tenía que tomar Caín? Ser humilde y decir: Señor, reconozco que también he fallado. Pero Caín no dominaba su pecado, sino solamente al revés, el pecado dominaba a Caín. Él permitió, no Caín, que la ofensa, la traición, el odio entraran por la puerta de su vida. Caín se levantó, asesinó a su hermano con ira, hasta que fue desechado también por el Señor. Y finalmente terminamos de esa forma. Y yo veo los esfuerzos que hacía Caín, ¿no?, por tratar de agradar a Dios. Eran fervientes esos esfuerzos, pero no le servían de nada porque vivía en desobediencia. Entonces, la desobediencia, la falta de arrepentimiento y la ofensa pueden llegar inclusive a tal punto en donde tú puedas llegar a tomar la decisión de quitar la vida hasta a tu propio hermano. Imagínate, ¿no? Y así vemos algunas de estas cosas que son crueles, ¿no?, hechas por estos hombres que fueron a la final elegidos por Dios, ¿no? Caín, Saúl, que trataron de servir al Señor a su propia forma. Y esta puede comenzar por buenos motivos, ¿no? Es un buen motivo guardar las ovejitas para sacrificarlas al Señor después. Y de ahí muchos inocentes, entre paréntesis como Abel, terminan siendo heridos o asesinados por aquellos religiosos, ¿no?, que ejecutan su propia voluntad en nombre del Señor. Y cuando Samuel confrontó a Saúl con su engaño, ¿no es cierto?, le recordó algunas cosas. Antes de que diera más excusas, Samuel silenció a Saúl diciendo lo siguiente, ¿no? Vamos a ver. Dice: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey de Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Dice, ¿no? Pero estuvo, ya lo confrontó. No demos excusas que muchas veces pueden resultar hasta tontas, ¿no? Disculpando el tema. Cuando en verdad sabemos que estamos haciendo malas cosas. Y a veces hasta somos como niños, ¿no?, cuando damos excusas. Es como que, ¿qué pasó? No, es que empezamos, no es que no fui yo, es que me obligó mi amigo. Es que cosas así, ¿no? Excusas que no tienen nada que ver
si otra vez, si nos volvemos nos ponemos a pensar y a meditar en el punto en donde, ¿cuál es lo malo? ¿Por qué cree que Samuel le dijo, has hecho lo malo delante de los ojos de Jehová? Cuando él simplemente le dijo, yo conservé lo mejor del ganado para sacrificar después a Dios. ¿Dónde encuentra usted lo malo ahí? Fue en el momento cuando, o sea, en otras palabras estaba preguntando, ¿cuándo fue que tu sabiduría, o sea, tus decisiones, tu forma de pensar, comenzó a pasar por encima de la sabiduría de Dios? A ver, si Dios te dijo, mata todo, porque tú dices, sí, o sea, voy a matar, estico lo conservo y mato todo lo demás. Si Dios te dice que hagas algo de cierta manera, hagas. No tengo por qué más decir, pero Dios es el que tiene que decir. ¿Me siguen? ¿Y dónde encontramos las directrices del Señor? Aquí. Y si Dios dice que tienes que hacer algo de aquí, no tenemos por qué cuestionar. Porque cuando empezamos a cuestionar, estamos empezando a caer en rebelión y a decir, es que mi sabiduría es más arriba que la del Señor. No creo que sea tanto así radicalmente. Estamos en rebelión, en desobediencia. Entonces por eso dice, ¿por qué haces lo malo delante de los ojos de Dios? ¿En qué momento tu sabiduría empieza a pasar encima de la de Dios? ¿Qué pasó con el espíritu modesto y humilde? Porque ahora te crees saber más que el Señor. Pregunto, ¿usted cree que sabe más que Dios? ¿Quién de aquí piensa que cree más, piensa saber más que el Señor? Toditos se me hacen así. Y detrás del dispositivo está así. Ahora, entonces, si es que usted dice que no sabe más que Dios, cuando el Señor manda una instrucción en su palabra, ¿por qué no obedece? ¿Ah? Escuche bien. Por supuesto que no sabemos más que Dios, pero cuando somos desobedientes es exactamente el mensaje que comunicamos a Dios a aquellos que nos rodean. Yo hago las cosas a mi manera, a mi forma de parecer, conforme a mí me enseñaron, conforme a mi tradición, conforme a lo que yo creo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Aún yo puedo decir que tonto es pensar que podemos ser más sabios que aquel que se siente en el trono de la gloria, ¿no? El mismo que no solamente creó el universo, sino que también contiene al universo. Imagínense creer que sabemos más que Él, ¿no? Pensar que podemos ser más sabios que aquel que pone las estrellas en el cielo con sus dedos, ¿no? Y aún así exaltamos nuestra sabiduría sobre la suya cuando ignoramos el consejo de Dios. ¿Cuántos nos hemos comportado en algún momento así? Es como que nos han dado un consejo de parte del Señor y uno termina haciendo lo contrario. Yo no creo que sea así. El Señor te dice, espera un momento, y uno dice, no, es que ya se va el tren, ¿no? Somos todos al creer eso. ¿Se acuerda cuando Moisés llevó a los hijos de Israel a través del desierto? Dios mostró su asombro de poder, ¿no? A través de Moisés. Y después de que pasaron años vagando, ¿no?, sobre el desierto, donde la gente se quejaba, ¿no?, cada vez por la comida, por el agua, Dios instruyó a Moisés que golpeara una roca y agua saldría de ella, ¿no? Y así dice la palabra. Esta vez el Señor instruyó a Moisés: hablad a la peña a la vista de ellos y ella dará su agua. Y Moisés reunió a la congregación. Hubo dos eventos: una vez que golpeó la roca y la otra vez le dijo: háblale a la peña. ¿Y qué hizo Moisés?
Y lo hizo hasta con ira, ¿no? Este pueblo. Y el Señor le dijo, no. Imagínense, yo digo, ¿no? Esto es tan tenaz, ¿no? Porque muchos dicen, chuta, qué exagerado, ¿no? Pero imagínense que una palabra, lo que le costó a Moisés. ¿Qué le costó a Moisés? Porque a la final, ¿qué hizo Moisés? Golpeó la peña y salió agua. Y llegó bendición. Pero el Señor le dijo, háblale a la peña, no la golpees. Pero como estaba con ira, se te llegó y mucha nota este pueblo. Y eso le costó. Imagínense una palabra. Porque estaba airado en su corazón. Porque él creyó que a la final, como hizo la anterior vez, no funcionó y ya no escuchó bien la dirección. Dijo, háblale a la peña. ¿Y hablar que golpear es lo mismo? No. Cuando uno dice, ve, irás a hablar con tu hermano. Pues llegas y lleva una leche. ¿Qué estás haciendo? Así, hablando, pero, puñeta. No, entonces, imagínense, o sea, fue una palabra tan simple, en cierta manera, pero que le costó la bendición de entrar a la tierra prometida a Moisés. Así que, imagínense qué grado de obediencia que hay que tener cuando se escucha al Señor. Cuando el Señor le diga algo, lleves esto, cuando el Señor le diga algo, obedezca y punto, no se pregunte, no se cuestione, usted no puede tener más sabiduría que Él. Escuche bien. Cuando el Señor le pida diezmar, diezme. Cuando el Señor le diga congréguese. ¿No es cierto? Lastimosamente, en vez de golpearle, digamos, en vez de hablarle, Moisés le golpeó, ¿no? Y la golpeó 2 veces, ¿no? Moisés desobedeció la palabra de Dios. Pero sin embargo salió agua asombrosamente. Y aunque Moisés desobedeció, Dios proveyó agua. A veces nos confundimos. Decimos, igual, la bendición está ahí, ¿no? Y como yo les decía el anterior domingo inclusive, ¿no? A veces pasa que aún siendo desobedientes, porque toda acción tiene una reacción o una consecuencia. Y a veces creemos, ¿no? Porque vamos a ser sinceros el día de hoy, ¿no? Vamos a ser sinceros. ¿Cuántos hemos tomado decisiones sabiendo de que nos íbamos a jalar? O sea, en otras palabras, ¿cuántos hemos pecado? No, sí me cae. Y sí se ha dado cuenta que a veces sabiendo de que es pecado, uno dice, esta vez hice eso y no ocurrió nada. O sea, no hubo consecuencia. Pero eso no quiere decir que el hecho de que no haya consecuencia no estés recibiendo la desaprobación de Dios. Porque a veces el Señor es tan benevolente que nos jalamos y no llega la consecuencia. Pero no nos aprovechemos de eso, porque a veces somos tan necios de que seguimos en lo mismo hasta que cuando llega la propia consecuencia de tus propias decisiones, le echamos la culpa a Dios. Porque a veces el Señor es tan misericordioso que borra la consecuencia de nosotros. Pero no creamos que como no viene la consecuencia y como estamos viendo la bendición de Dios, estamos bien haciendo las cosas. Miren lo que ocurrió aquí con Moisés. La agüita salió, el pueblo bebió, se quedó contento, pero Moisés perdió la promesa de entrar a la tierra prometida. Así nomás de fácil y sencillo. Por desobedecer una palabra. Una. Y parece que Dios había bendecido la desobediencia de Moisés. ¿O no? Así parece. Pero vemos que no. Y la palabra misma de Dios dice, ¿no? Dios le dijo, por no haber confiado en mí, le dice el hombre. Dios le dice a Moisés, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Así le dijo. Y escúcheme bien, con esto ya vamos terminando. Líderes, otra vez. ¿A quién? Líderes. ¿Quiénes son líderes? Usted no puede ignorar lo que Dios le dice que haga ahora por lo que le dijo antes. ¿Sí?
Si algo le dijo antes y usted cree que eso le va a servir para siempre, tenemos que estar siempre en comunión, porque algo que nos sirvió anteriormente puede ser que ya nos sirva para ahora. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan también? Con este episodio termino, para que se den cuenta. ¿Se acuerdan que cuando el pueblo de Israel andaba por el desierto, empezaron a tener dificultades cuando las serpientes los picaban a los hijos de Israel y empezaron a enfermar? Y Jehová dijo a Moisés que plantara una imagen como de serpiente, para que todo el que veía a la serpiente se quedara curado. ¿Usted cree que si eso fuera perpetuo, que sirvió para ese momento, fuera hasta el día de hoy, deberíamos de tener una serpiente? Lastimosamente, el Hijo de Dios tiende a ser principios, ¿cierto?, de algo que ha leído, cuando el Señor después muestra de que simplemente fue una acción que sirvió en ese momento. Porque si no, nosotros nos convertiríamos en como que, esto ya dijo el Señor, y ¿para qué buscarlos? Y así que así siempre va a trabajar. Eso nos obliga a que nos olvidemos de Él, que empecemos a hacer las cosas que Él dijo ya, y ya no lo busquemos nunca más. Pero lo que sirvió hace 200 años, ya no te sirve para ahora, posiblemente. Y es por eso que debemos siempre andar en comunión con Él, siempre, preguntando, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué palabra es para el día de hoy? ¿Usted cree que la palabra es como ya se queda? Siempre. Y aquí ya no tengo que buscarlo nunca más al Señor. Eso es todo. Y con esto termino. Si se da cuenta que tanto Moisés como Saúl eran líderes, y les tengo una, ¿qué será? ¿Una buena o una mala? ¿Usted qué cree? Sí, pero se supone que es el Evangelio, las buenas nuevas. Pero si el Señor nos manda a decir esto, es para que sigamos mejorando en su crecimiento. Tanto Moisés como Saúl eran líderes. Y el precio de su desobediencia fue grande, ¿verdad? Y las consecuencias que tuvieron que recibir fueron grandes. Escuche bien, si es que quiere anote, no sé, alguna cosa. Mientras más maduros somos en la fe, mayor será nuestro juicio por la desobediencia. Por eso es que, por una palabrita, Moisés no pudo ver la tierra prometida. Y eso es para nosotros, pues digo, para nosotros, los líderes. Bueno, la ovejita tal vez puede pegarse sus jaladas, que metan las 4. Pero mientras más maduros somos en la fe, y esto no tiene que ver con cuántos años de cristianos somos, no. Mientras más maduros nos creemos en la fe, mayor será el juicio por nuestra desobediencia. ¿Qué juicio? El juicio de perder la presencia de Dios. Santiago 3.1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y esto yo había compartido en un martes a los líderes. Decía, mi hija pequeñita, ¿no?, que ya está empezando a ser también corregida, ¿no? Pero muchas veces ella al momento ahorita puede hacer niñerías, ¿verdad? Ella puede hacer cosas inmaduras y recibir una corrección pequeña. Sin embargo, si ella fuera más grande, debería de recibir una corrección más grande, ¿verdad? ¿Sí o no? Así debe ser. Entonces, cuando somos recién bebitos en la fe, claro que podemos recibir una corrección poca, pero cuando ya somos líderes, tendremos que recibir una corrección mayor. Y ahí está el punto. Y ahí es cuando muchas veces uno dice, chuta, sí te das cuenta de lo que te metiste. De gana, ¿no? De gana conocidos. Pero mientras más maduros seamos en la fe, mayor juicio podemos recibir. Pero esta es una palabra para bendecir, porque si estamos atentos a no caer en nuestro corazón en rebelión, vamos a ser bendecidos. Porque asimismo, mientras más maduros en la fe seamos y mayor sea nuestra obediencia, mayor será nuestra bendición.
Así es, créalo y recíbalo. Usted quiere ser bendecido, inclusive por eso es que vemos que muchos de los hijos de Dios, y a veces hasta por eso hay envidia, ¿no? Si este qué haría, ¿no? Simplemente fue más obediente porque tuvo un puesto en donde fue procesado, recibió obediencia, fue obediente y la bendición va a ser más grande. Amén. Pero así vimos al contrario. ¿Me siguen? Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias, Espíritu de Dios, por esa hermosa palabra que tú has acabado de soltar el día de hoy a cada uno de nosotros. Señor, y reconocemos, somos tu pueblo, Señor, y esta palabra está dirigida especialmente para los hijos de Dios. También, claro, para los que están afuera, pero específicamente para aquellos que hemos ya tenido un recorrido contigo, para aquellos que hemos recibido un lugar como líderes. No importa, Señor, si estamos sirviendo en la iglesia, si estamos en casa, si estamos en el trabajo, Señor, tenemos una posición de liderazgo, Señor. Y te pedimos que esta palabra sea guardada en nuestros corazones, en nuestras mentes. Señor, gracias por hablarnos de una manera distinta. Señor, gracias, como está escrito en tu palabra, porque tú corriges a tus hijos. Y aquí estamos, somos tus hijos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si hemos estado desobedeciéndote, tal vez no deliberadamente, pero si tal vez hemos estado siendo engañados pensando de que estamos haciendo las cosas que nos parecen a nosotros correctas, cuando en verdad no es así. Señor, hoy una vez más reconocemos delante de ti nuestro error y te decimos, Señor, te hemos fallado, hemos estado pecando delante de ti. Y así como Abel reconoció su error, reconoció su culpa y su pecado y ofreció un sacrificio agradable a ti, Señor, permítenos reconocer qué es lo que debemos nosotros ofrecerte, y lo que nosotros te ofrecemos el día de hoy como pueblo, una vez que hemos escuchado tu palabra, te ofrecemos nuestra obediencia una vez más a ti, Señor. Amén. Te decimos, Señor, aquí estamos, ofrecemos nuestra obediencia, Señor. Haznos un pueblo obediente por sobre todas las cosas, Señor. Permítenos ser obedientes a tus directrices. Permítenos escuchar de manera clara cuando tú des una instrucción y no desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Que nada de lo natural nos desvíe de lo que tú has dicho. Si tú dices de una manera, que nosotros podamos cumplir a cabalidad con esa palabra, Señor. Porque sabemos de que si fue soltada por ti, Señor, traerá bendición abundante a lo que nosotros hagamos, Señor. Y permite que mientras más obedientes seamos, la obediencia se multiplique para cada una de nuestras casas, de nuestra familia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo bendigo, Señor, a tu pueblo, a todas las personas que están tras de un dispositivo, Señor. Permítenos ser obedientes, Señor. Que tu pueblo el día de hoy, Señor, en este mundo donde estamos transitando en este momento, donde vivimos en un lugar de caos, los hijos de Dios sean conocidos como obedientes hacia ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos con todo nuestro corazón, a ti. Amén y amén. Amén. Poderosa palabra de parte del Señor. Y el Señor me llevó a meditar y a ponerme en una posición de cuando, por ejemplo, nosotros damos un regalo a alguien, ¿no es cierto? Sea una cartera, una chompa, unos zapatos, es porque tenemos afecto en esa persona, ¿no es cierto? Queremos que le sea útil y que la utilice, ¿cierto? Se me viene hasta la mente porque recientemente mi mami me dio esta chompita y ella decía, estabas enfermita, yo quería que tengas esta chompita para que te mejores el frío y todo eso. Yo, gracias, mami. Y hoy meditando acá, yo decía, o sea, lo que nosotros damos, lo damos con un corazón para que esa persona lo sea útil, ¿no es cierto? Y si el Señor nos ha dado algo que es un llamado,
que es una posición de liderazgo que todos tenemos, es para obedecerlo y hacerlo. Entonces, eso es lo que el Señor me decía. ¿Cómo estás manejando lo que te he dado? Porque a todos el Señor nos ha dado una posición de liderazgo, nos ha dado talentos, nos ha dado dones para usar a su servicio. Y el Señor me dice, ¿cómo quieres que para líderes, ¿no es cierto? Como dijimos, es verdad esta palabra para líderes, ¿cómo nosotros, sabiendo que somos líderes y no utilizamos bien lo que el Señor nos está dando, nos ha dado, cómo no vamos a seguir? Porque un líder influye, ¿cierto? ¿Cómo no vamos a seguir creciendo, influenciando si nosotros mismos no nos damos prioridad de seguir creciendo cada día en nuestra relación con el Espíritu? Entonces, eso es lo que el Señor me decía. Yo quiero que todo lo que yo te doy, todo lo que el Señor nos da, lo utilicemos, lo recibamos y lo vivamos y lo compartamos. Eso es lo que el Señor nos da. Porque cada día que recibimos una palabra del Señor es un regalo. Es un regalo que nutre nuestras vidas. Es un regalo. Y ese regalo el Señor nos invita y nos dice, dalo, compártelo también. Compártelo también. No te lo quedes guardado. Y entonces eso es lo que el Señor nos decía. Y así mismo yo te quiero seguir dando más cosas, pero yo ya te dije, así como le di el ejemplo de la chumpita, pero si no la usas, si no sabes usarla, va a quedar ahí, no vas a saber qué hacer, no vas a sacarle provecho. Pero yo te quiero usar, nos dice el Señor, nos quiere usar. Entonces, eso es lo que el Señor nos dice ahora. Todas esas bendiciones que Él nos da y que recibamos de nosotros o recibamos de quienes nos aman o nosotros demos a quienes nos aman, sea con esa motivación de que les sea útil, ¿sí? Y de bendición. Amén. Eso es lo que vamos a darle al Señor esta mañana, ¿sí? Espíritu Santo de Dios, gracias por tu palabra que se hizo viva, Señor, en este lugar, Señor, en nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que cada día nos des la sabiduría, Señor, para que todo lo que recibamos, Señor, y todo lo que nosotros demos, Señor, sea próspero con un propósito, sea para bendecir, Señor, y utilizarlo con sabiduría como tú nos das, Espíritu Santo, como tú quieras que lo usemos, para así también ser usados por ti, Señor, porque sabemos que tú nos quieres dar más, tú nos quieres utilizar, Señor, pero ha habido cosas, Señor, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos que han limitado, Señor, que nos uses como quieres usarnos, Señor. Esta mañana, Señor, te pedimos sabiduría, Señor, porque recordamos, Señor, que nos levantaste y nos escogiste y nos creaste siendo líderes, Padre. Nos escogiste, Señor. Ayúdanos a ser esos líderes de influencia, Señor. Que nos guiemos por el ejemplo del Maestro, Señor, de tu Hijo Jesús que vino acá a la tierra, Señor. Él es ejemplo de liderazgo, Señor. Él vino acá y dejó un ejemplo de cómo nosotros tenemos que ministrar, liderar, Señor, a las personas. Y nosotros tenemos que enfocarnos en lo que había en el corazón, Señor, en el corazón de Jesús. Allá amor, bondad, esos frutos del Espíritu Santo que había en Él, Señor. Que así mismo en nosotros crezca cada día, Padre. Crezcan cada día esos frutos, Señor, y se evidencien, Señor, para que de aquí en nuestra iglesia un fruto grande, Señor. Un fruto grande para nuestro ministerio, Señor, nuestras familias y nuestras vidas, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por lo que haces y seguirás haciendo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.